Continuamos entonces con la segunda parte del laboratorio y ahora vamos a hablar de precisión, exactitud y del tema de propagación de errores, y vamos también a hacer un ejercicio que es un ejercicio que se tomó en un final. Bueno, empecemos por precisión y exactitud. Para referirnos a ese tema, precisión y exactitud, primero tenemos que hablar de el error relativo o el porcentual. La clase anterior había dicho que el resultado de una medición se tiene que expresar de esta manera, como un valor central, o como a veces suele llamarse, más probable, y un término que corresponde a lo que se denominó error absoluto. Bueno, hay otro error que se puede definir, que es el error relativo. Y el error relativo, como acá está expresado, acá lo hemos llamado epsilon sub x, se escribe como el error absoluto dividido el valor central de la medida. Y bueno, si uno multiplica eso por 100, obtiene el error porcentual. A veces el error relativo es más representativo del error que se comete. ¿Por qué? Porque supongamos que yo mido acá y esto es 10 centímetros. Y el error relativo vale 1, el error absoluto vale 1. Claro, 1 en 10 es un error que puede ser grande, pero seguramente si en vez de esto valer 10 valiese 100 o pongamos 1000 y esto sigue valiendo 1, o sea, el valor absoluto no cambia, sigue valiendo 1 igual que antes, pero ahora acá la medida es 1000. Cometer un error de 1 en 1000 es mucho mejor que cometer un error de 1 en 10, ¿no? Ahora vamos a presentar un ejemplo de eso que dije así al aire, pero me parece que se entiende a lo que voy, ¿no? 1 en 10 es como que cometo más error que si fuese 1, que esto vale 1 y esto vale 100, o que si esto vale 1 y esto vale 1.000.000. Me equivoqué en una parte en 1.000.000. Estoy mucho mejor que si me equivoco en una parte en 10. Por eso esto solito no es indicativo de si se está midiendo con más o menos error. Es mejor indicativo del error el error relativo, que es la división, ¿no?, entre el absoluto y la medida. O, como dije antes, el porcentual, que es lo mismo que el anterior, pero multiplicado por 100. O sea, me equivoqué, por ejemplo, en un 1% o en un 10%, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a decir que la medición fue tanto más precisa cuanto menor haya sido el error relativo o el porcentual, lo mismo. Entonces las medidas más precisas son las que tienen menor error relativo. Vamos a ver esto con un ejemplo, donde va a quedar, creo que más claro lo que dije recién antes en el aire, ¿no? Supongamos que uno mide otra vez una mesa. Tiene un largo de 2 metros, uno de los lados de la mesa, y lo mide con un error de 2 centímetros.
Y tiene otra medición, que es la mide la distancia de la Tierra a la Luna, que son 400.000 kilómetros, y lo mide con un error de 40 kilómetros. O sea, pifiarle 40 kilómetros a 400.000 es mucho mejor, digamos. Se nota que es una medida mucho mejor que cuando uno pifia 2 centímetros a 2 metros. Vamos a ver que efectivamente es así, que esta medición es más precisa que esta. Pese a que el error absoluto en esta medición, que son 2 centímetros, es mucho más chico que el error absoluto en esta medición, que son 40 kilómetros. Pero vuelvo a repetir, me equivoqué 40 kilómetros, pero en 400.000 kilómetros. O sea, no me equivoqué nada, prácticamente acá, ¿no? Bueno, para reafirmar esto que dijimos así, que lo vemos más o menos en forma clara, sin hacer demasiada cuenta, vamos a la cuenta, vamos a calcular los errores relativos de las mediciones, que son los que me van a decir cuál medición es más precisa. Bueno, en el caso de la mesa, el error absoluto era 2 centímetros, y el error relativo son esos 2 centímetros dividido a los 2 metros me da 0,01. Obviamente lo que está acá arriba, 2 centímetros, está escrito en metros, no tiene que estar escrito en la misma unidad que el número de abajo. Ahora fíjense qué pasa en el caso de la Tierra-Luna. El error absoluto es 40.000 metros, es mucho más grande que esto, muchísimo más grande. Esto es como decir, bueno, como 2 millones de veces más grande que esto, ¿no? Pero cuando uno hace la cuenta, 40.000 metros en 400 millones de metros, que son los 400.000 kilómetros al que yo había hecho referencia, me da un número mucho más chiquito, el error relativo, que en el caso de la medida de la mesa. Me da un número 100 veces más chico, ¿no? Este número es 100 veces más chico que este. Si uno piensa en error porcentual, o sea, tiene que multiplicar esto por 100, y bueno, corro la coma a 2 lugares, 1, 2. El error porcentual me da 1, es decir que me equivoqué en el 1%, ¿no? 2 centímetros, el 1% de 2 metros. Me equivoqué en el 1%. Pero si yo acá corro la coma a 2 lugares, porque multiplico por 100 para obtener el error porcentual, 1, 2, me equivoqué en mucho menos, me equivoqué en el 0,01%. Por eso decía que la segunda medición, pese a que tiene un error absoluto muchísimo más grande que la primera, es mucho mejor, es más precisa. Hay que pifiarle a la Luna por apenas 40 kilómetros, ¿no? Es mucho mejor que pifiarle a la mesa por 2 centímetros. Es mucho más meritorio pifiar por 40 kilómetros a la distancia de la Luna que pifiar por 2 centímetros a la longitud de la tabla de una mesa. Bueno. Entonces, bueno, ahí está lo que les dije antes. La medición de la distancia Tierra-Luna posee un error 2 millones de veces superior, o sea, estamos hablando del error absoluto. Sin embargo, la medición de la distancia Tierra-Luna es 100 veces más precisa. Entonces, eso es lo que define a la precisión. La precisión es más grande si el error relativo o el porcentual es más chico. ¿A qué hace referencia la palabra exactitud?
Volvamos al ejemplo de la mesa, para poner siempre lo más simple. Uno sabe que la longitud de la tabla tiene un determinado valor. Puede conocerlo o no. Pero la longitud, si no se meten cosas raras, la longitud de la tabla de la mesa es siempre la misma y fija y vale algo. La exactitud, la medida más exacta, es aquella medida cuyo valor central mejor se aproxima al valor real del objeto. Acá yo puse un ejemplo no de una mesa, bueno, de una esfera. Se mide el diámetro de una esfera, uno sabe que la esfera tiene 10 centímetros de diámetro, supongamos que alguien la midió con un superinstrumento que le dio 10 exacto, 10 centímetros exactos. Y después uno realiza con otra cosa o con otro procedimiento, con lo que sea, una serie de mediciones que son estas que se ven acá, donde por ejemplo el valor central de la primera medición es 9,9, el de la segunda, bueno, es 10,3, el de la tercera es 12,4. ¿Cuál de estas mediciones es más exacta? Bueno, aquella que tenga el valor central lo más parecido al valor real de la esfera. Acá es de 1, ¿no? La medición esta. Porque le pifia en apenas 0,1, ¿no? Si yo hago 9,9 más 0,1, eso me da 10. O sea, esta le pifia en 0,1. O sea, para mirar la exactitud tengo que mirar este número, ¿no? Los números estos. Los valores centrales de la medida. Esta, obviamente, es menos exacta porque le pifia en 0,3. Y esta es completamente inexacta porque le pifia en 2,5 centímetros casi. Ahora fíjense qué notable, porque esta es la más exacta, tiene este error absoluto. Si uno calcula el error relativo en esta medida, o el porcentual, yo acá calculé el porcentual, o sea, esto dividido esto y multiplico por 100, si hago 0,6 dividido 9,9 y el resultado lo multiplico por 100, saco el 6%. O sea, el error porcentual en esta medida es el 6%. Si lo hago con esta otra me da un poco menos, 5,8%. Y si lo hago con la última me da menos todavía, 4,8%. ¿Qué es lo que me dice esto? Que esta última medida, como tiene el menor error porcentual, es más precisa que estas dos. ¿Está bien? Pero fíjense que es la más inexacta. Es la más inexacta. Entonces, precisión y exactitud pueden no ir de la mano. Acá tenemos esta medida muy exacta, pero mucho menos precisa que esta medida, que es más inexacta. ¿Está bien? Entonces, lo que se busca de un instrumento, obviamente es que sea preciso y exacto. Las dos cosas a la vez, pero me refiero que un instrumento puede ser muy preciso, pero poco exacto. O al revés, ¿no? Poco preciso, pero muy exacto. Bueno, uno podría poner un ejemplo, otro ejemplo de la vida cotidiana que aparece por ahí en algún apunte de precisión y exactitud, y es por ejemplo que un jugador de fútbol, cada vez que patea un penal, en la práctica, por ejemplo, le pega siempre al palo izquierdo del arco. Eso es muy preciso porque
siempre va a parar ahí, digamos, pero poco exacto porque debería pegarle, por ejemplo, al medio del arco, ¿no? ¿Está bien? Esa es otra visión así. Un ejemplo que se sale de lo estrictamente numérico, ¿no? O sea, ahí la precisión está en la repetitividad del hecho de decir, bueno, la persona al final le pega siempre al mismo palo, digamos. En ese sentido es preciso, pero debería pegarla al medio del arco, es decir, no es exacto. ¿Está bien? Bueno. Ahora vamos a hablar un poco de la propagación de errores. Supongamos, siempre vamos a poner un ejemplo para no hablar así en el aire. Supongamos que uno quiere medir el volumen de este cubo o de este paralelepípedo que ven acá. Sería cubo si A, B y C fuesen iguales, ¿no? Pero si no son iguales se llama paralelepípedo, o sea, un cuerpo de 6 lados paralelos, 6 caras paralelas entre sí. Y claro, uno sabe que cuando uno mide A, cuando mide B y cuando mide C, estas cosas las obtiene con error. Y claro, como el volumen lo saco a través del producto de A por B por C, A tiene un error, B también y C también, me pregunto cuál va a ser el error del volumen si conozco el error de A, el de B y el de C. ¿Qué será? ¿El producto de los errores? ¿La suma de los errores o otra cuenta? Es decir, lo que quiero saber es así se dice, cómo se propaga el error de estas cantidades a esta cantidad. Cómo se traslada, ¿está bien? Cómo se traslada el error. En física se dice cómo se propaga. Vamos a decir nosotros cómo se traslada ese error. Bueno, para eso, porque eso no vamos a hacer la cuenta en detalle de eso, pero vamos a usar una tablita donde ya se hizo la cuenta y debido a los cortos tiempos que tenemos, vamos a ver cómo se propagan los errores desde ciertas cantidades a otras cantidades, ¿no? Donde esas otras cantidades se expresan como productos o sumas o divisiones de estas cantidades. Entonces vemos la tabla. En esta tabla lo que yo llamé valor central se lo denota con el subíndice 0. O sea, ese sub 0 yo en todo lo que dije antes lo estoy llamando S medio o valor central. Lo mismo a sub 0, B sub 0, ¿está bien? Bueno, si uno tiene una suma, como se ve acá, ¿cuál es el valor más probable o el valor central de esa suma? Y es la suma de los valores centrales. O sea, el valor central de la suma es la suma de los valores centrales. El error absoluto en la suma, como ustedes pueden ver, es la suma de los errores. Y el error relativo, para calcularlo, primero hay que calcular el error de la suma y después dividir por el valor central de la suma. Bueno, lo mismo en la resta. Fíjense que pese a que es una resta, los errores se suman. Cambia en el producto. Si M es el producto de dos cantidades, el valor central de M es el producto de los valores centrales, pero su error
no es el producto de los errores, o sea, no es delta B por delta A. Fíjense cómo es la cuenta, es el valor central de la primera cantidad multiplicado por el error de la segunda y después al revés. El valor central de la segunda multiplicada por el error en la primera. El error relativo de este producto se puede ver que es la suma de los errores relativos. Lo mismo ocurre en una división con respecto al error relativo. El error relativo, cuando yo tengo A dividido B, el error relativo de A dividido B es el error relativo de A sumado al error relativo de B. Todas estas cuentas se pueden hacer, pero para ahorrar tiempo no las vamos a hacer. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, con la incerteza, el error en esta división. Fíjense que es un poco más complicado que el del producto, ¿no? Es como el del producto, pero hay que dividir por el error central de B al cuadrado. B es el que divide acá. Bueno, y acá tenemos para la potencia, véanlo, y para la raíz. Bueno, vean esa tabla, ya saben qué es lo que significa cada cosa en esa tabla. Bien, vamos a hacer el ejemplo del paralelepípedo para aplicar lo que vimos en la tabla. Supongamos, como en la tabla aparece en el error de un producto de dos cantidades, cuando yo calculo acá el volumen del paralelepípedo tengo tres cantidades, A, B y C. Para simplificar la cuenta, vamos a suponer que A es exacto. ¿Está bien? No es difícil calcular cuánto valdría el error de un producto triple, pero nosotros vamos a trabajar siempre con cantidades que se pueden expresar como, por ejemplo, producto de dos cosas o división de dos cosas y no producto de tres cosas. Si es producto de tres cosas, generalmente alguna de ellas la dejamos como fija. Decimos, bueno, supongamos que alguien me informa que el valor de A es 3,2 y eso es exacto, no tiene error. Mientras que el valor en B tiene un error y lo mismo el valor en C. Entonces, ¿cómo propago el error de las cantidades B y C a la cantidad del volumen? Bueno, según la tabla, el error de un producto de A por B por C me queda A, que en principio no tiene error y queda tal cual está. Y después me queda B por C, pero el error de B por C es el B. Acá va el valor, en realidad vamos a, pese a que acá en la cuenta está bien, pero vamos a marcarlo como corresponde. Acá va el B que va acá, es el valor central de B. ¿Está bien? Es esto que yo estoy llamando en todo esto el B medio, ¿no? Central. Y acá el C es el valor también central de C. O sea que vamos a llamarlo C sub M. ¿Está bien? Y acá el valor, bueno, hago esta cuenta. Fíjense que la cuenta igual está bien hecha porque acá está el 4,6. Primero el 3,2 es el valor de A, que es uno solo. Después acá va BM, que es el valor central de B, que es el que está acá, multiplicado por el error en C, que es el 0,2, que es este que está acá. Y este numerito que está acá es el valor central de C, que vale 6,2, multiplicado por el error en B, que vale 0,8. Ese es el error. Uno hace toda esta cuenta y le da 5,88 de error.
¿Y cuál es el valor central de la medida? Bueno, es el producto de los valores centrales. Acá me olvidé de ponerle el valor central, indicarlo como lo estoy indicando hasta ahora. El valor central de A es A mismo. Bueno, este no cambia. Igual lo puedo poner como el valor central, que es este número, 3,2. Después tengo B, que vamos a anotarlo como corresponde, BM, o sea, el valor central de B. Y después tengo C, que es, vamos a ponerlo también como corresponde, que es el valor central de C, o sea, CM. Bueno, vamos a agrandar esto. Para verlo mejor. Entonces acá están los valores. El valor central de la medida es el producto de los valores centrales, tal cual figura en la tabla, ¿no? Fíjense la tabla, el producto. Si M es el producto de dos cosas, su valor central es el producto de los valores centrales. Bueno. Y ahora, claro, tengo el error absoluto, pero puesto así en bruto, por decirlo de alguna forma. Todavía tenemos que seguir la convención que nosotros vamos a usar, que dice que el error absoluto lo vamos a dejar con una sola cifra significativa. En este caso la cifra más significativa es este 5 que está acá. Es decir, que vamos a tirar esto, pero claro, si tiramos esto, antes de hacerlo vamos a redondear. Como el número que le siga al 5 a este, ¿no? Es un número más grande que un 5, yo si tiro esto tengo que sumarle 1 a este. Es decir que el error absoluto va a quedar 6. Bien, el 6, si lo escribo acá arriba del 1, porque el 6 es 6 unidades, y lo pongo arriba del 1, que es una unidad, quiere decir que el 1 queda, pero todo esto lo tiro. Todo esto lo tiro. El 264. El 1 lo dejo. Y cuando lo tiro, tengo que ver si antes de tirarlo tengo que sumarle 1 o no a este que está acá. Y bueno, no le sumo nada a este que está acá porque el número este es más chico que 5. Entonces me queda el 1 tal cual está. Bueno, entonces que el volumen queda escrito como 91 más menos 6. Acá uno tendrá que haber puesto 91,0, pero puede olvidárselo y no pasa nada, pero en realidad tendría que poner 0 por lo que habíamos comentado antes, que eso me indica, bueno, que todos los decimales han sido puestos a 0, digamos. O sea que ese es el volumen obtenido para el cubo, ¿no? Bueno. Vamos a ver ahora otro problema. Este problema es un problema que fue tomado en un examen final. Y me dice que dos estudiantes, Estefanía y Ariel, determinan el volumen de una esfera de aluminio. La chica sabe que el volumen se escribe como 4/3 de pi por radio al cubo. Mide el radio, bueno, de esa esfera. Y luego de procesar los datos de la medida del radio, obtiene esta cantidad para el radio de la esfera. Esto ya está bien puesto, ¿no? Porque el error absoluto es un solo dígito significativo.
Y acá, bueno, se tiró, si tenía decimales los tiró y colocó un coma 0, y este 1 está acá arriba de este 5, y listo, este 5 no hay que tirarlo, digamos. Pero el otro, lo que está detrás de la coma, va todo a 0, por eso uno pone 125,0. O sea que esa cantidad de R cubo ya fue procesada. El muchacho prefiere medir, sin embargo, la masa y usar la densidad del aluminio para obtener el volumen de la esfera y el error, ¿no? Y bueno, hace las cuentas. Acá esas cuentas no vienen al caso, pero él, después de hacer eso, obtiene este número para el volumen de la esfera, ¿no? Y este número para el error. Bueno, entonces hay que escribir bien cómo Ariel, el muchacho, reporta estos datos, porque esto lo obtienen en el papel. El volumen de la esfera, uno sabe que la densidad es masa sobre volumen, quiere decir que el volumen es la masa sobre la densidad. Cuando él hace la cuenta con la calculadora, le da un montón de cifras, como me da siempre la calculadora, ¿no? Y bueno, obtiene también, haciendo la cuenta con la calculadora, un montón de cifras. Nosotros sabemos que la medida que nosotros tenemos que reportar, hay que trabajarla primero, ¿no? No puede ser esta la medida de nada y esto tampoco. Bueno, vamos entonces a responder la primera pregunta. ¿Cómo hay que reportar bien lo que encuentra este chico? Bueno, acá tengo las dos cosas que escribe el chico, el volumen y el error. Y lo que nosotros hacemos es, bueno, nos vamos a quedar con la cifra más significativa del error, en este caso el 8, esta cifra. Vamos a tirar todo el resto, pero vamos a redondear, es decir, si tiro, antes de tirar todo el resto, me tengo que fijar cómo es este número, el que está pegado al 8, el que está a su derecha. Si ese número es 5 o más grande que 5, acá tengo que sumarle 1 al 8. Y efectivamente este número es más grande que 5, es decir que acá no voy a poner 8, sino que voy a poner 9. Es decir que en vez de poner todo esto, tengo que poner solo esto, 0,9. Ese es el error absoluto en el volumen. 0,9 centímetros cúbicos. Ahora agarro y lo pongo esto, el 9, lo pongo en línea con la medida del volumen, ¿no? Mejor dicho, el 9, que corresponde a la décima parte, lo pongo arriba de este 7, que corresponde también a la décima parte acá, ¿no? La posición del 7 es la misma que la posición del 9 en la otra cantidad. Los dos ocupan el primer lugar a la izquierda, a la derecha de la coma. A eso me refiero. Entonces quiere decir que este 7 va a sobrevivir, o sea, va a sobrevivir el número que está acá. Todo el otro lo voy a tirar. Va a sobrevivir esta posición, pero no sé si va a ser 7 o va a ser 8. Tengo que mirar el número de al lado, este. Como este es más grande que 5, a este le tengo que sumar 1. Es decir, no va a ser 7, va a ser 8. Entonces al final el volumen de la esfera me queda 527,8 con valor central y 0,9 de error absoluto. Y esto es lo que uno debe reportar en un informe de laboratorio. Y no esto, ¿no? Esto está... Si uno reporta esto, le van a tachar el informe de laboratorio y me dice, hágalo de vuelta. Mire lo que está poniendo.
Bueno, este es el reporte correcto. ¿Mm? Entonces, ese es el primer ítem que se pedía hacer. Vamos a ver qué dice el segundo ítem. Dice, bueno, encuentre el valor del volumen de la esfera que obtuvo Estefanía con su correspondiente error. Propague correctamente los errores y escriba su resultado final con las cifras significativas apropiadas. Entonces vamos a encontrar el volumen de la esfera a partir de esta expresión. El volumen de la esfera es 4/3 de pi por el radio del cubo. El cubo del radio. Entonces el radio al cubo, según encuentra esta chica, vale esto. Ella ya lo reporta bien. Y ahora tiene que ponerlo acá en la fórmula del volumen de la esfera. Y bueno, cuando uno hace con la calculadora esta cuenta, y bueno, acá utiliza el pi, que le da acá, voy atrás, acá le da el valor de pi. Dice, bueno, ustedes saben que el pi es un número irracional. Consideramos que cuando pongo todas estas cantidades de decimales, el error en este número pi, que lo tiene, es despreciable. Es decir, que este valor de pi lo puedo considerar como exacto. Eso es lo que están diciendo. No tiene problemas. Entonces, cuando yo hago el producto de estas tres cosas, tengo este es un número exacto, no tiene error. Es una cosa matemática, 4/3. Pi lo estoy considerando como un número exacto. Y solo me queda el error nr cubo, que está acá. Entonces el volumen de la esfera es el producto de tres números. Uno, digamos que es matemático, el otro también, el otro es una cantidad física que tiene un error. Pero es la única variable física acá, por decirlo de alguna forma. Entonces el error absoluto del volumen se escribe como, 4/3 de pi por el error no, el valor central del volumen de la esfera se escribe como 4/3 de pi por el valor central del radio al cubo, o sea, por 125. Y esto me da esta cantidad. Esto significa 6 periódico, ¿no? 6, 6, 6, 6, 6. O sea, obtuve el valor central de la medida. Es el producto de los valores centrales. Esto no tiene valor central porque es un número, no es una cantidad física, digamos. Este pi es un número, no tiene valor central. Es pi, ya me lo dieron antes, es este número exacto, me están diciendo eso. Y este radio cubo tiene como valor central 125. Entonces, cuando tengo el producto de tres cantidades, el valor central de un producto es el producto de los valores centrales. El error, este 4/3 no tiene error, este tampoco, solo existe el error de r cubo, que vale 1. Cuando yo pongo eso acá, me queda esta cuenta para el error en el volumen. Pero, como dije antes, nosotros no podemos reportar, si alguien me pregunta, ¿cuánto te dio el volumen? No puedo decirle, me dio 523,5987,6 periódico, no. Y el error no le puedo decir, me da 4,188790313 periódico. No, eso está mal. Eso está mal. Del error solo me voy a quedar con una sola cifra que va a ser la más significativa, que es el 4. Ya lo puse acá. Y ahora con esto voy a ver qué tiro de este número.
Fíjense que el 4 es una unidad. Entonces ocupa la misma posición en la cifra que el número 3. Entonces este 3 sobrevive, pero todo el resto lo tiro. Pero antes de tirarlo voy a redondear. Como el número que está acá es un número 5, si yo tiro todo esto, tengo que sumarle 1 a este. O sea, en vez de 3 me va a quedar 4. Todo el otro lo tiro, por eso voy a poner coma 0, que es lo que puse acá. Acá le sumé, me quedó 4. Y acá, como error absoluto, le pongo esta cantidad redondeada y con solamente la cifra más significativa. Eso es la convención que vamos a seguir nosotros. O sea que Estefanía tiene que reportar para el volumen este valor. O sea, la medición arroja, el resultado de la medición es no estos números, ¿no? Sino esto. Bueno, creo que hay una última pregunta que es: sabiendo que el fabricante reporta que el volumen de la esfera es esto, con un error así muy chiquitito, ¿no? Bueno, pregunta quién tuvo la mayor exactitud y me pide comparar los errores relativos para saber qué estudiante fue más preciso. Bueno, el volumen de la esfera es esto. Si yo calculo cuál es más exacto primero, es decir, si uno mira los valores centrales, este es el valor central que le dio al chico, este es el valor central que le dio a la chica, ¿cuál de estos dos números está más cerca de este valor central? Bueno, uno lo puede hacer a ojo, pero para hacer eso calcula la distancia entre este número y este. Ese es el módulo de la diferencia, ¿no? Y calcula la distancia entre este número y este, que también es el módulo de la resta de números. Está bien, acá se puede ver a ojo esto, ¿no? Que el de la chica, el 524, está más cerca del 523,6 que el del chico, que es 527. Y acá se nota, ¿no? La distancia entre estos dos números da 0,4 para el valor que obtiene Estefanía, mientras que da 4,2 para el valor que obtiene el muchacho. Entonces, la medición de Estefanía es la más exacta. ¿Cuál es la más precisa? Bueno, en principio fíjense que la medición esta es mucho más precisa que estas dos, ¿no? Pero yo ahora voy a hablar de estas dos. Si yo digo, ¿cuál es la precisión que obtuvo Ariel? Hay que calcular el error relativo o el porcentual, y eso es el error absoluto dividido el valor central, y para Ariel eso da 0,0017. Si se hace lo mismo para la medida de Estefanía, es 4 sobre 524, me da 0,0076. O sea, el error porcentual es más chiquitito para la medición que presenta o que calcula Ariel. Es decir que esa medición es más precisa, pese a que es menos exacta que la medición que obtiene Estefanía.
Y acá otra vez vuelve a aparecer eso de que, bueno, precisión no implica exactitud y viceversa. Exactitud no implica precisión, ¿no? Que sea más exacto no significa que sea más preciso. Ni tampoco que sea más preciso significa que sea más exacto. ¿Está bien? Bueno, este fue vuelvo a repetir, un ejercicio que se tomó en uno de los exámenes finales. Como pueden ver, no es tan complejo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a detener la grabación aquí, dejamos aquí.